¿Para dónde va el mundo del trabajo? ¿Cuáles van a ser las formas de conectarse, de elaborar, de resolver problemas? ¿Cómo generar espacios donde la humanización prevalezca? ¿Cómo se vive la adaptabilidad, la resiliencia? Pues a lo largo de este episodio vas a escuchar una gran historia. Vas a aprender de muchas tendencias y sobre todo conocerás cómo se transforma una compañía. Arranquemos. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio. Vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestra invitada de hoy se llama Karen Scarpetta. Es la CEO para LATAM de WeWork. Les voy a contar de una vez sobre esta compañía. Imagínense que en el corazón vibrante de América Latina hay un gigante que se levantó, que tejió una red de innovación y colaboración, atravesando fronteras y culturas. Pues resulta que en el 2021, WeWork LATAM, en una audaz jugada, se une a un joint venture con SoftBank Latin American Fund, marcando el inicio de una nueva era. Y algo clave que entendí, WeWork LATAM y WeWork Global, operadas de Estados Unidos, funcionan como entidades corporativas distintas que operan de manera independiente. Entonces, desde los bulliciosos ambientes de México hasta las dinámicas calles de Sao Paulo, pasando por las montañas de Colombia, la tranquilidad de Chile y la vibrante Argentina, WeWork LATAM expande su visión. Ha llegado a 5 países, 12 ciudades, 77 ubicaciones, y cada una es como un microcosmos de posibilidad y progreso. Por ejemplo, en Buenos Aires, donde el arte se encuentra con la ambición, 4 ubicaciones se convierten en santuarios de creatividad y emprendimiento. En Santiago, 5 espacios vibran con el intercambio de ideas y cultura. En Colombia, 11 ubicaciones pulsan con el ritmo del crecimiento y la innovación, desde Medellín hasta Cali y Bogotá. México y Brasil no se quedan atrás, 25 y 32 ubicaciones respectivamente, cada una con una declaración de grandeza y oportunidad. Y es que me ha parecido muy interesante el impacto, que son 50,000 miembros, pero sobre todo 5,400 empresas encuentran un lugar, una comunidad, un hogar, porque al final no es solo un espacio de trabajo, es un cruce de caminos donde el futuro se construye día a día, donde cada oficina, cada sala de reuniones, cada rincón, pues es un testimonio del espíritu indomable de América Latina, impulsado hacia adelante por la promesa de un mañana donde todo es posible. El primer paso no fue reinventar el modelo, porque en ese tiempo en donde eso hubiera sido un proceso, hubiera tomado muchísimo tiempo y justamente hubiera sido tiempo que no hubiéramos podido eventualmente capitalizar y nos hubiera llevado probablemente a otro tipo de circunstancias. Así que lo primero que sucedió cuando empieza todo este proceso, marzo, abril, es entender
quién podía estar ganando con las circunstancias que estaban sucediendo en el mundo. Porque por más de que todos teníamos que estar encerrados, sí existían algunas industrias que debían estar afuera y sí existían algunas industrias que debían continuar un modelo de productividad y un modelo de trabajo que no necesariamente podía ser llevado con la lógica de 100% trabajo en casa. Por fortuna, en el identificar quién iba a ser, nosotros hicimos un shifting de quién es mi cliente antes de hacer un shifting, o en paralelo, pero es que el otro se iba a demorar más, de todo lo que tenía que ver con la parte organizacional. Entonces, cuando entiendes quién en este proceso necesita, y tú cambias de perspectiva y te enfocas en ese nuevo potencial usuario, pues te compras el tiempo para poder hacer una reestructura de temas de procesos, de ideas, de producto, de servicio, de organización per se. Entonces, lo primero que sucedió fue eso. Y en esas condiciones empezó a ser Colombia un país muy, muy atractivo para una industria que el gobierno venía trabajando en atraer unos muy buenos meses, por lo menos desde el 2019, y es una de las industrias que hasta hoy ha permitido que nosotros hubiéramos shifteado el servicio que ofrecíamos y hubiéramos podido minimizar y hubiéramos podido, por el contrario, capitalizar todo ese nuevo cliente como oportunidad, que son todas las industrias de BPOs. En junio del 2020, Colombia cierra la transacción más importante que hasta hoy, históricamente, en 7 años hemos tenido, más o menos alrededor de unos casi 3.000 metros cuadrados. Junio del 2020, cuando todo el mundo creía que literalmente no solamente las oficinas, sino que el mundo exterior iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque es un proceso de reacción muy inmediato en donde te debes parar y tienes la elección. O te paras en lo negativo, en donde no vas a ver absolutamente nada, o te paras en quién, en la oportunidad, que es quién va a poder aprovechar esto de la mejor manera. Así que eso fue lo primero. Lo primero fue completamente hacer un shift en quién iba a ser el nuevo potencial cliente para que pudiéramos minimizar y mitigar, por supuesto, el dolor natural de lo que iba a traer para, en general, real estate comercial todo el 2020, todo el 2021. ¿Caímos en ocupación? Absolutamente. Y fue muy, muy duro porque estamos hablando de que esa era la nueva manera pero veníamos trabajando con muchos años de clientes que necesitaban y que además disfrutaban de venir a tener interacciones en los edificios y que era el valor que veían y que era no negociable y era la razón por la cual estaban con nosotros. Entonces, hubo un proceso muy, muy fuerte, procesos en donde hubo muchísima contención con todos esos usuarios y muchos de esos también eran empresas que desafortunadamente se estaban quebrando. Entonces era un momento muy, muy, muy pesado para poder tratar de contener al máximo esos members que existían hasta ese instante y pues como un equipo comercial no perdía el foco y no nos quedábamos en, no, es que ya como nadie va a utilizar esto, entonces pues no hay nada que vender, no hay nada que ofrecer. Eso nos permitió, por supuesto, comprarnos un poco más de tiempo y eventualmente vino lo más importante que fue el desarrollo de nuevos productos, el realmente entender cuál era la dinámica de trabajo híbrido que nosotros íbamos a innovar y a poner sobre la mesa. El valor más importante con el que creció esta organización desde el 2010 tiene que ver con flexibilidad. Entonces, por fortuna, la pandemia le dio a WeWork y al potencial nuevo usuario de WeWork el valor de esa flexibilidad. Antes del 2020 se hablaba y no se percibía como algo necesariamente deal breaker. La descentralización, el hecho de que esos años fueron fundamentales, ya haber establecido un portafolio de más de 7 edificios en Bogotá específicamente, entonces que alguien que estuviera viviendo más hacia una zona u otra no tuviera que desplazarse a un solo lugar de oficina, sino que tuviera la posibilidad de ir al que le quedaba mucho más cerca de su casa. La rápida acción con respecto a los protocolos de seguridad. Nosotros teníamos edificios en junio que tenían todos los protocolos de seguridad nuevos establecidos, que era una locura porque yo recuerdo que yo tenía una reunión de protocolos y novedades COVID-19 todos los días con mi abogada, con mi director de operaciones y con comunicaciones PR y con recursos humanos todos los días, por lo menos por 30 minutos a las 12 al mediodía, porque todos los días teníamos que tomar decisiones completamente distintas.
Así que fue una época en donde después cuando vino todo eso, pues también pudimos tener el soporte de la tecnología misma y de nuevos productos para poder complementar lo que el mundo empezó a necesitar y a evolucionar con respecto a modelos de trabajo. Y así han sido también muchos procesos que hemos sabido utilizar a nuestro favor. No necesariamente solo adaptarnos a, sino cómo utilizamos esas circunstancias que no controlamos a favor, siempre entendiendo que el valor que nosotros estamos ofreciendo, pues es un valor que efectivamente está trayendo muchísimos beneficios a diferentes tipos de clientes. ¿Qué reflexión de autoconocimiento, liderazgo y talento le ha dejado esto? Lo dijiste muy bien y es que para mí dentro del cambio es donde mejor nos conocemos y como líderes creo que es una de las capacidades y responsabilidades más importantes, el autoconocimiento y el tener la oportunidad de efectivamente en procesos de transformación llegar a un mejor resultado. Los procesos, llamémoslos, con retos, las crisis siempre te ponen todo en perspectiva. Y cuando nos conocemos de la mejor manera y traemos esto a la mesa, pues nos da la oportunidad de tener un cambio de perspectiva, nos da la oportunidad de retarnos y retar nuestras propias creencias y conocimiento, de en ese proceso reinventarnos, de ver oportunidades absolutamente que en otro sentido probablemente ni se hubieran podido identificar, y también de perder el miedo y más bien ser muy conscientes de que el miedo puede ser nuestro mejor amigo para tener precaución, pero no para detenernos a tomar acción. Así que sí, ha sido una constante y creo que ha sido absolutamente fundamental para construir también dentro de situaciones con adversidades al otro lado, ver un poco como de no solamente la luz, sino después el disfrutarse, el celebrar los logros de una manera colectiva bien bonito. Ténganse ahí, más adelante les vamos a contar anécdotas fascinantes de esto que oímos. Vamos a reflexionar sobre adaptabilidad y liderazgo incansable. Eso sí, hay que conocer a nuestra hacker de hoy. Y sobre todo, pienso que es clave conectarla con un mensaje que siempre le decían sus padres y que genera alta confianza. Yo tengo muchas frases, me encanta tener unas frases que las tengo puestas en mi oficina porque son como ese momento de voltear a mirar y como de volver a aterrizar y una de ellas es, nada es imposible porque así crecí literalmente con unos padres que nos preguntaban qué quieren, lo que ustedes elijan, siempre es válido y nunca dejen que nadie les diga que algo es imposible. Así que mamá psicóloga, mamá que tuvo vida profesional, vida familiar, vida de esposa, vida de madre y que hoy reconozco mucho el cómo lo hacías. Y un papá que también muy responsable en todo ese proceso de querer ser proveedor, pero no dejar de ser muy presente. Mi papá era quien nos llevaba a mi hermana y a mí todos los sábados a las 8:30 de la mañana a nuestras clases de natación. Yo nadé desde los 4 años hasta casi cuando dije ya no más, ya no quiero, que en eso también fueron súper abiertos de no obligar, sino es tu decisión, sabes por qué lo estás tomando, qué es lo que estás buscando entonces, y con eso me permitieron también dejar de hacerlo, pero fueron literalmente casi 10 años en donde mi papá, el fin de semana, fuera de ese horario corporativo, se dedicaba a hacer eso, a hacer ese soporte y ese padre para mi hermano y para mí. Así que soy una gran afortunada, Ricardo, de tener con las condiciones que cada ser humano, siendo padre por primera vez, tiene, me entregaron y soy una gran afortunada hoy también de seguir teniendo una relación muy cercana en donde mis padres y mi hermana son un pilar fundamental en mi vida. Karen tuvo una mamá psicóloga y cuenta que nunca ejerció con ellos, o por lo menos ella no se dio cuenta. Le encantaba nadar y competir en este deporte hasta que la dejó a los 14 años. Al final, uno se da cuenta que el deporte es una escuela de vida. Enseña disciplina, resiliencia y trabajo en equipo. Y cuando practicamos algún deporte aprendemos a liderar con ejemplo, a superar adversidades, a crecer como atletas y sobre todo como personas íntegras. Porque cada desafío en el campo es una lección en liderazgo y evolución. Eso sí. Y sabes, a mí me encantan los deportes. A mí me ha parecido fundamental el disfrutar eso por dos cosas. Me encanta aprender, entonces como que me lanzo
aprender deportes, es una de las cosas como que me parecen súper, súper positivas. Y si no, es mi manera también de cuidar mi paz mental. O sea, como que cuando estás muy metido, eso es lo que dicen que cuando se te pasa el tiempo sin darte cuenta, estás haciendo lo que te apasiona. Y realmente los deportes creo que tienen ese switch para mí, no te diste cuenta, amo jugar tenis, por ejemplo, y no te diste cuenta que pasó X cantidad de tiempo, o este año me comenzó la intención de aprender a jugar pádel, porque es mucho más fácil jugar pádel. Yo vivo en Ciudad de México y es mucho más fácil conseguir una cancha de pádel para jugar que necesariamente una cancha de tenis. Y me lo gozo porque literalmente me enseñó cómo se puede transformar el sentido de competencia, ¿no? En el tenis siento que soy muy competitiva y es mucho más fácil para mí frustrarme. Entonces soy mucho más consciente de esa parte mental. En el pádel me muero de la risa. O sea, literalmente cuando pasan esas esquinas que no tengo ni la menor idea qué hacer y te sientes el más pro y no le diste a nada de la bola, me muero de la risa. Entonces, los deportes, si es por supuesto algo que disfrutamos las personas hacer, no solamente nos van a traer muchas ganancias a nivel de esto que estamos hablando, de aptitudes y de mucho aprendizaje, autoaprendizaje, que yo creo que el autoaprendizaje es el punto número uno para convertirnos en grandes líderes, sino que también nos dan esa oportunidad de pensar en nuestra salud física y sobre todo en nuestra salud mental. A medida que las manecillas del reloj se acercaban al año 2000, el mundo joven se encontraba en el umbral de una nueva era vibrante y llena de misterio. Era un tiempo de transición, donde la música electrónica comenzaba a tejerse en el mundo de la vida diaria, y la música era el pulso que mantenía latiendo el corazón de una generación. En los rincones oscuros de los clubes y las luminosas pantallas de MTV emergían héroes musicales. Figuras como Britney Spears, con su mezcla de inocencia y provocación, o Linkin Park, con sus ritmos intensos y letras que resonaban en los sentimientos de alienación y búsqueda. Cada nota musical era un grito, un susurro, una revelación. Y por encima de todo, el misterio más intrigante era cómo la tecnología, con su rápida evolución, estaba redefiniendo relaciones e identidades. Internet se convirtió en un vasto océano digital. Cada joven navegaba entre olas de información y descubrimientos interconectados, enfrentándose a la promesa de los peligros de un mundo que cambiaba más rápido de lo que uno podía escribir. A ver, esto habrá sido adolescencia, los 2000. Muy Britney Spears. Los 2000 acá en Bogotá, en el colegio. Yo en el colegio creo que era más hacia una adolescente o preadolescente, un poco más hacia el lado introvertido, que las personas que me conocen hoy en día dirían, no lo puedo creer, porque soy muy extrovertida, pero creo que esos fueron unos años mucho más introvertidos, fueron años en donde también disfrutaba ser como súper aplicada, ¿sabes? Como que si hay que hacer algún trabajo del colegio o alguna exposición, como que yo era de esas que quería salir de eso, como que tenía muy en mí, y yo no sé, yo creo que al final sí tiene que ver con que seas hijo mayor, pero la responsabilidad como que supremamente presente en mi vida. Y me gustaba estudiar, la verdad es que sí me gustaba estudiar y me gustaba hacer ñoña y bueno, y después vinieron ya los años, yo me gradué muy chiquita, me gradué a los 16, empiezo a estudiar ingeniería química y la verdad es que yo tuve un cambio bien interesante en vivir el colegio y vivir la universidad. La universidad se empezó a volver muchísimo más social, empezó a ser una etapa muy, muy chévere de conocer muchas otras personas y también empecé como a disfrutar y a descubrir esa parte muy social que yo tenía intrínseca y que de pronto pensaba en algún momento que no necesariamente era tan yo. Pero la verdad, honestamente, mi mejor confidente y mi mejor amiga, y así suene muy a cliché, mi hermana, ella es 2 años menor que yo y la verdad es que siempre hemos tenido una relación muy, muy cercana. Pero la verdad, dentro de todo, una adolescencia muy, muy, muy tranquila, pero sí creo que con muchas, hoy sí creo que como con muchas presiones autoimpuestas, que no son autoimpuestas, vienen de tu entorno y vienen de un montón de situaciones, pero yo sí quería ser esa súper estudiante, sí quería ser como la que estaba siempre en los primeros niveles. Ahí creo que salía mucho de mi competitividad de poder estar como siempre ahí, que por eso te contaba que cuando pasó toda la frustración de fracaso, de que esta no es mi carrera y yo qué voy a hacer, soy una fracasada a los 17 y medio, 18 años,
pues era eso, también era el reflejo de que no había vivido muchas situaciones en donde no había estado cómoda con algunas cosas y con muchos de los resultados, y después pasa esto y la vida pues te va enseñando que o te aprendes a aceptar y aprendes a soltar y aprendes a identificar lo que es bueno y por qué sucedió, o te quedas. Y en eso, la verdad es que, nada, lo que te decía con respecto a mi adolescencia en esa parte del colegio, muy, muy tranquila. Ya en la universidad me puse más parrandera, la verdad. Y en esas parrandas de universidad también me eché materias, que fue la primera vez que me tiré una materia, y pues no es lo mismo perder una materia en la universidad que en el colegio, o no sé, pero bueno, en este momento pasé de un cambio bien interesante y está muy conectado hoy, pues porque no me gustaba lo que hacía. Entonces encontraba cualquier tipo de excusa para volarme de las responsabilidades, que era completamente opuesto a lo que yo sentía en el colegio. Yo no sentía que tenía que volarme de querer estudiar o querer hacer ciertos proyectos un poco más académicos, pero en la universidad sí me pasó eso. Así que una época de mucho, mucho, mucho aprendizaje, ¿sabes? En el ajedrez de nuestra experiencia, el arrepentimiento es esa jugada retrospectiva, ese túnel suspiro de la reina cuando retrocede casillas, no por temor, sino por sabiduría. Es el momento donde el tiempo, ese cronóspico travieso, permite que miremos por el retrovisor y descubramos que cada paso errado no fue más que un paso hacia nuestro propio crecimiento. Arrepentirse no es una condena, ni un lamento perpetuo, es un acto de amor propio, una reconciliación con el ser que fuimos y el que emergemos. Es aceptar que cada error es un verso más en el poema de nuestra vida, que sin esas líneas torcidas, el poema perdería su ritmo, su rima, su razón. Pues Karen estudió 3 semestres de química a los 17 años y no le gustó. Entonces, yo te contaba que yo desde chiquita tenía muy claro que yo quería salir a estudiar fuera de Colombia, que yo quería vivir afuera, que yo quería conocer el mundo. Siempre fui de las que dije, vamos a esto, que vinieron al colegio, esta agencia de viajes que está planteando estos gap years y y siempre me llevaba a mis papás a todos lados a que escucharan y no sé qué, y bla, bla, bla. Y en su momento no se pudo. Y mis papás también eran muy directos en eso. En este momento no se puede. Hay estas oportunidades, eventualmente en el futuro evaluemos, pero en este momento no se puede. Ok. Entonces yo muy campante, en el proceso más duro para mí era tomar esa decisión de decirles, Ricardo, pues porque al final como no quería faltarles a ellos, el fracaso ni siquiera solamente estaba pensando en que fracasé yo, sino he fracasado y soy una fracasada en los ojos de mis padres, ¿no? Ese era mi racional. Claramente fue, esto no está pasando, esto no va a pasar, estoy muy mal, emocionalmente llorando de no puedo seguir estudiando esto, y ellos muy calmados. ¿Qué quieres entonces? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son las cosas entonces en este momento que si no fue este camino, cuáles son los caminos que vas a explorar? Que también es bien complicado cuando no tienes tantos recursos, porque si tienes un montón de opciones, también llegas al mismo punto de no tengo ni idea por dónde. Pero yo sí tenía una cosa muy clara, y es que para mí ese era un chance importantísimo de decir, ahora sí me puedo ir a estudiar fuera de Colombia. Porque alguna de las razones que me habían dado en su momento es, pues está muy chiquito. Entonces, haga sus cosas acá y tiene toda la vida por delante, o para ir a estudiar una maestría, o para ir a hacer lo que más quiera eventualmente, pero comience por aquí. Y en ese proceso, en donde les cuento, me dan obviamente como, ok, válido, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Empiezo yo a darme cuenta de que al final nada es imposible, pero tú tienes que poner el trabajo para hacer que las cosas se den y que las cosas pasen. Entonces, como yo ya había salido de la universidad, pues tenía literalmente 6 meses en donde en mi cabeza ese era el tiempo donde iba a arreglar lo que iba a ser el siguiente paso. Y me puse a buscar un montón de opciones y hice literal mi primer business case, fue presentarle a mis papás a los 18 porque me tenía que ir a estudiar negocios a Australia, entre toda lo que iba a ser la inversión de ellos, lo que iba a necesitar para poder vivir todos esos años mientras hacía la carrera, los requisitos que necesitaba en temas de, no sé, desde algo tan básico como el examen con la calificación mínima requerida del TOEFL, con literalmente el curso para prepararme para hacer el TOEFL de tal y tal mes, todo, o sea, mis ventajas, mis desventajas, todo. Y me compraron la idea, me empezaron a acompañar en todo el proceso,
y las cosas se fueron dando de una manera maravillosa. Justamente la agencia con la que organicé todo lo que tenía que ver con la inscripción y todo el proceso de enrollment en la universidad, justamente esos dueños de esa empresa le acababan de dar una beca para ir literalmente a la misma universidad en donde yo iba a estudiar. Entonces, en el proceso, mi mamá y mi papá conocieron a estas personas que se iban a mudar temporalmente con su familia, me invitaron a vivir como mi homestay en ese proceso de adaptación. Entonces, las cosas se fueron dando de una manera muy, muy, muy maravillosa. El día de mi cumpleaños, el 30 de abril del 2006, me monté en un avión. Yo creía que literalmente pasé, mi vuelo era Bogotá, Santiago, Santiago, Australia. Yo creo que la persona que se sentó al lado mío en el vuelo de Santiago decía, esta niña o se la están llevando sin su consentimiento o qué onda, porque yo lloré las 5 horas del avión, lloraba y lloraba y lloraba por ese desapego natural que significaba pues ya no tener a mi familia ahí, pero también siempre con una tranquilidad en el corazón de que todo eso iba a estar muy, muy bien. Llegué a Brisbane y comencé a estudiar en la universidad. Comencé en Brisbane a estudiar mi Bachelor of Business, y así pasaron todos esos años universitarios que fueron maravillosos, maravillosos. Y empecé a lo que quería yo hacer, conocer el mundo, conocer diferentes puntos de vista, conocer diferentes culturas, enfrentarme a, yo tenía la mayoría de los estudiantes internacionales, te estoy hablando del 2006 en Australia, eran asiáticos. O sea, todos mis compañeros eran japoneses, coreanos, chinos o australianos. Yo creo que eso empezó a cambiar con temas de migración de colombianos a Australia y hoy seguramente el mix es muy distinto, pero yo no tenía y nunca tuve a un colombiano en la universidad haciendo un programa con el que compartí algo, ni siquiera un latino. Por ahí estuve con un español en algún semestre y ya. Entonces también fue un momento muy importante porque era lo que yo buscaba. Yo quería estar inmersa. Yo no quería llegar a un lugar y simplemente dejarme ir a lo natural, que era construir culturalmente algo mucho más cercano con personas que compartieran más nuestro background, sino yo quería completamente lo opuesto. Y fue maravilloso porque también de esa experiencia me quedó otra de mis grandes mejores amigas de Brisbane, súper australiana, que coincidimos en la vida por casualidades que no existen, pero coincidimos y fueron unos años muy, muy poderosos también para poder eso, darme cuenta que todo se podía, pero que uno tenía que poner no solamente el willingness, uno tenía que poner mucho trabajo, mucha acción, tomar decisiones. Empecé a vivir independencia financiera porque en ese plan, por supuesto que le presenté a mis papás, era muy claro cuánto iba a costar la manutención, pero después me encontré con la oportunidad de que podía trabajar, podía organizar mi tiempo diferente, las vacaciones eran 3 meses de verano y me podía emplear sin ningún problema. Entonces empiezo a recibir dinero muy joven y empiezo a también manejando el dinero, empezar a entender diferentes prioridades, cómo si me quería ir de viaje, podía ser un gran motivante para mí construirlo por estas nuevas vías y oportunidades que se abrían. Me voló la cabeza de una manera maravillosa, así que muy buenos años de los que tuve la oportunidad de vivir en Brisbane haciendo la universidad y eventualmente pues que fue lo que me llevó también a comenzar mi carrera profesional allá en Australia y vivir en Sydney. Martin Seligman podría describir el momento en que uno alcanza la independencia como un despertar profundo a nuestras propias fortalezas. Es cuando nos damos cuenta de que la independencia no es solo liberarse de restricciones, sino también la libertad de perseguir apasionadamente lo que verdaderamente valoramos. Este es un punto de inflexión hacia un compromiso genuino, propósito significativo, y florecer se convierte en una jornada de autodescubrimiento, autotrascendencia, donde cada paso hacia la independencia nos guía hacia una vida plena y con significado. Pues esta colombiana, con esa independencia, toma la decisión de regresar a su país con ganas de impulsar, transformar Colombia, y arranca en una empresa de la cual ahora les contaré la historia y que marca el mundo de la tecnología y el comercio para Latinoamérica. Y en julio de ese año empiezo a trabajar en Groupon. Y llego a Groupon Colombia literalmente en el segundo aniversario y es un momento en el cual yo llego a transformar. A mí me contratan para transformar el equipo comercial de Groupon porque Chicago, que era donde estaban los headquarters en ese momento, ya había anunciado que se tenía que preparar la empresa para un potential IPO. Y ya todo lo que se hablaba antes de que nos fue divino en estos 2 años porque tenemos tantos temas de transacciones y cuánto dinero, eso no valía nada. Tocaba hablar de margen, tocaba hablar de realmente lo que queda al final. Y yo llego a Groupon también a tener esa oportunidad de redefinir esos detalles desde la parte comercial, pero también con muchos retos. Yo nunca había trabajado acá en Colombia, Ricardo.
Los primeros meses fueron súper duros para mí, porque había tenido la oportunidad de liderar muchos equipos en mi experiencia en Ralph Lauren, muy diversos. Yo me sentía muy feliz de que esa multiculturalidad me había enseñado mucho a mí adaptarme, ¿no? A mí adaptarme a mi equipo y no viceversa. Y llegó y literalmente los primeros meses, hablemos en que me estreno, de que es una realidad, de que son dos culturas muy distintas, de que yo venía con un mindset muy diferente de trabajar, muy concreto, muy directo, muy así y así no funcionaba el equipo. Y hubo un momento muy interesante en ese proceso en donde mi equipo, me acuerdo que, y muy valientes, yo les aplaudo que hayan hecho eso, se sentaron conmigo y literalmente directo me dijeron todas las cosas de las cuales no estaban de acuerdo. Y fue un momento también muy revelador en mi vida como líder, porque es muy diferente cuando lo puedes de pronto escuchar en un uno a uno, pero cuando todo un equipo tiene muchas cosas por las cuales quiere traer a la mesa ciertos detalles, bueno, pues fue un momento también fundamental para poder adaptarme a esa realidad que había escogido, de estar aquí, de trabajar con mi gente, pero de también yo adaptarme a esas nuevas condiciones. Así que nada, eso fue el regreso 2012. Tuvo un momento de verdad que la marcó como líder. Eso sí, les quiero contar una historia. Imagínense que sucede en el corazón de Chicago, durante esos remolinos económicos del 2008. Y ahí nació una idea que se transformaría en Groupon. Fue una chispa de ingenio que cambiaría el paisaje del comercio electrónico. Andrew Mason, un joven, emprendedor, vio más allá de la crisis financiera. Se imaginó una plataforma que ayudaría a las personas a economizar y también impulsaría a las pequeñas empresas locales. Era una idea simple y revolucionaria. Usar el poder de la comunidad para desbloquear descuentos y ofertas que de otra forma permanecerían inalcanzables. Este concepto de compra en grupo se convirtió en la piedra angular de Groupon. Comenzó ofreciendo una oferta del día que pronto capturó la imaginación de millones, creando una sinergia entre consumidores ansiosos por descuentos y negocios hambrientos de clientes. A medida que las noticias sobre las increíbles ofertas se dispersaban, pues Groupon crecía exponencialmente. De esas calles de Chicago se expandió a ciudades de todo Estados Unidos y eventualmente a más de 40 países. Hizo una IPO, una oferta pública, en el 2011 y fue el clímax de su éxito meteórico, catapultando a la compañía a la estratosfera del mercado con una valoración cercana a los $13,000 millones. Pero, en el vertiginoso ascenso al estrellato, Groupon enfrentó turbulencias. El mercado se inundó de competidores, el modelo de negocio fue cuestionado por su sostenibilidad a largo plazo y el desafío era claro. Groupon necesitaba evolucionar o enfrentar el riesgo de quedar en el olvido. Respondiendo con agilidad, comenzó a reinventarse. Redefinió su enfoque hacia una experiencia de usuario más rica, una colaboración más profunda con las empresas. Se esforzó por ser un canal de ofertas, ser un facilitador de experiencias locales, adaptándose a los cambiantes demandas y necesidades del mercado digital. Y bueno, la saga de Groupon es una narrativa de adaptación, de perseverancia en el mundo de los negocios. Porque cuando uno analiza sus altibajos, también se da cuenta que esta empresa deja una huella imborrable en el comercio electrónico, redefiniendo las expectativas de los consumidores y las estrategias de marketing de las empresas en todo el mundo. Y si algo les puede dejar la historia de Groupon, es un testimonio de lo que la visión, la innovación y la adaptabilidad pueden lograr en un mercado global. Entonces, ¿cómo fue trabajar en esa empresa, en ese año, en ese momento? ¿Y qué decisiones poderosas tomó? Atención a esto. Te podría decir que incluso en ese momento podría ser cuando la ola ya empezaba a bajar. Yo llego a eso, a que esa ola no se vaya, sino que realmente podamos definir algo que pueda generar sostenibilidad a la organización. Estoy completamente de acuerdo contigo. Groupon redefinió la accesibilidad de los servicios y la democratizó a través del uso de un marketplace, ¿no? O sea, y creo que cuando yo llego también Groupon había hecho un gran trabajo, especialmente en Colombia, en aliarse con marcas muy relevantes para el consumidor. Y en ese momento nunca fue percibida solamente como una página de descuentos. Creo que después el reto era ese. Se pierde esa innovación y esa novedad, se empieza a percibir como no algo tan premium, sino algo como en donde se va a devaluar la marca. Empieza más bien ese decrecimiento. Yo no tuve nada que ver porque no conocía ni siquiera el proceso en ese momento de la organización de comenzar, de subir, de hacer ese ramp up. No, yo la verdad ya llego cuando un poquito eso está tendiendo a bajar. Y por eso te contaba que fue mi primera experiencia a nivel de transformaciones. Ok, ¿qué tengo enfrente?
¿qué está viendo todo el mundo? ¿Qué es lo que todo el mundo hizo e hizo muy bien? ¿Qué es lo que nadie ha visto? Porque yo vengo con ojos frescos y ahí empiezo a identificar que las categorías que nadie veía por A, B o C debían ser las categorías estrellas, que las categorías tradicionales que daban muchísimo dinero en transacción no iban a ser las categorías que iban a generar esa sostenibilidad a largo plazo. Y en eso hago un proceso de transformación en donde literalmente es cambiar el chip, no nos vamos a enfocar en esto, vamos a enfocarnos en esto, en donde como en cualquier periodo, pues tienes un momento en donde las cosas se van a demorar, pero pues cuando ya revientan, pues ya permite que pudiéramos diversificar. Yo me enfoqué muchísimo en eso, en reenfocar y en diversificar, porque si nos quedábamos en el camino que se había hecho de una manera muy, muy exitosa, pues el futuro no iba a ser necesariamente el mejor. Y después igual Groupon también diversificó en otras áreas, diversificó en viajes, diversificó en producto, que fue como esa primera apuesta en Colombia de ser algo mucho más similar como un Amazon. Después creo que eso también dio muy buena pista para que llegaran marcas que revolucionaron eso en Latinoamérica, como lo fue Linio y eventualmente pues todo lo que sucedió también con Mercado Libre, etc, etc, etc. Así que fue un momento muy importante en mi carrera para entender eso que para mí hoy es un skill muy, muy, muy claro mío de indiscutiblemente transformación, de visión y de cómo hacerlo, ¿no? Pues porque todos los seres humanos decimos bienvenido al cambio, todos somos súper adaptables y no. Nuestra naturaleza es en contra de. Entonces, el cómo no solamente hacerlo desde una estrategia, sino el ejecutarlo a través de un equipo. Creo que fue sin duda esa experiencia laboral con Groupon la que me encaminó a poder tener una mejor perspectiva y después que por supuesto ha sido fundamental en el resto de mi carrera. ¿Qué decisiones llevaron a la caída de Groupon? Es natural que diversifiques a nuevas oportunidades para que puedas crecer a los niveles de hypergrowth esperados, especialmente en ese momento de los startups, ¿no? Te estamos hablando de todos los startups que nacieron hasta incluso el 2017. Había una expectativa de hypergrowth absolutamente distinta. Entonces, la única manera de poder hacerlo creo que es explorando esas nuevas líneas. Pero la verdad es que la línea, el diversificar a líneas que generan unos costos altísimos como producto, pues se te puede comer absolutamente todos tus recursos en 2 segundos, y cuando no es tu foco y expertise y cuando no es el primer cliente que adquiriste y enamoraste, pues puede volverse más bien es un liability en vez de un gran productor de. Así que creo que fue eso, que para serte muy honesta creo que es un reto que especialmente en ese proceso de hypergrowth y en toma de decisiones de diversificar, cuando no hay un camino tan claro o cuando no se sabe parar. Ojo, no hay que tener miedo de hacer, pero sí hay que ser muy responsables y ágiles como líderes en seguimiento y en entender cuándo en vez de sumarme me está empezando a quitar y de accionar un poco más rápido. Porque eso, sí, no, a ver, si todo el enfoque se hubiera dado hacia esa parte de servicios, no sabemos si seguramente hubiera sido un mejor camino, pero creo que se perdió eso, se perdió el foco y en el perderse el foco pues se comprometieron más recursos a cosas que no estaban llevando al centro y bueno, también millones de cosas, ¿no? Pues porque estamos hablando de el mundo cambió y sería también algo muy loco pensar en cómo hubiese sido sin que las decisiones que se tomaron pues hubiera generado algo distinto. Pues está un par de años en esa compañía, antes de la caída, y cambia de industria, a una empresa nórdica llamada EF, Education First, y algo que la marca, cuando está ahí, es el llamado Blue Book, o el libro azul. Tenían una cosa que me pareció muy valiosa y que de hecho pensé en llevármela, y ahora que estamos hablando me di cuenta que nunca lo hice. Cuando te convertías en líder dentro de la organización, porque yo entré en una posición de liderazgo, pero pues claramente eso se puede dar en diferentes momentos. Te entregaban un Blue Book. Literalmente era el dueño, Bertil Holt, había designado eso siempre, y era la Biblia del liderazgo y del líder de IEF. Y tenías un Blue Book en donde todos los valores estaban explicados y en donde te ponían también ciertas situaciones que después de hacer la reflexión de la situación te conectaba con valor. Así que de una manera muy autóctona y muy a su manera, tenía una cultura muy poderosa.
¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Un septiembre de 2016, en ese mismo momento cuando los Rolling Stones llegan a Cuba, no sé si se acuerdan cómo esta famosa banda realizó un concierto histórico en La Habana marcando uno de los eventos más significativos para la música, sino para la cultura cubana. Pues pasa un par de años y llega una empresa poco conocida en ese momento. Llegó allá por un amigo y esta compañía se llama WeWork. Lo más interesante de toda esta historia es que yo llegué a WeWork por un member nuestro, que es mi mejor amigo. El único mejor amigo que yo tengo del colegio es él. Él vive en México hace muchos años y él era en ese momento el country manager de una empresa colombiana allá y fue uno de los primeros members que WeWork Latinoamérica tuvo. Y alguna vez en nuestra conversación de ¿qué hubo, qué más? Me empieza a contar todo este rollo de no sabes, estoy abriendo la oficina, está una nota, estoy conociendo un montón de gente y me encontré con una vaina súper chévere para poder establecer toda la operación acá. Se llama WeWork, no sé yo, cuéntame, no sé qué. Estoy hablando de cuando WeWork no había abierto, o sea, cuando él es uno de los primeros members, nosotros adquirimos cuando hacemos una apertura de mercado, teníamos alrededor de 6 meses para constituir toda la base de los primeros members que mientras construíamos el asset, pues cuando abríamos ya teníamos un edificio que tenía que estar lo más cercano al 100% de la ocupación. Que eso después va en mi historia, porque eso no era la realidad de WeWork. En ese momento planteaban que el break-even de la ocupación era 70, entonces si estábamos cerca de 70, bien. Y cuando yo dije, yo voy a llevar Colombia, yo no voy a traer 70, yo voy a hacer por arriba de 90 mínimo, abrimos el primer edificio que fue el de la 93 al 97% de ocupación. Entonces, en eso me cautiva toda su historia, de todo lo que estábamos hablando, y me dijo, está súper chévere esta empresa. Y le dije, ponme en contacto con la gente de WeWork. Y me dijo, pues mira, el que está haciendo toda esta parte de expansión, este es el nombre, búscalo por LinkedIn y pues nada, pues le escribo ese mismo día por LinkedIn. Esto fue septiembre del 2016, porque nosotros abrimos Colombia en el 2017. Yo llegué a WeWork en Semana Santa del 2017. Y en septiembre del 2016 estábamos abriendo WeWork Varsovia, que fue el primer edificio en México. Entonces era una época súper loca. Le escribí y le dije, hola, yo quiero ser la persona que establezca y que abra WeWork Colombia. Me encantaría que pudiéramos tocar base. Conozco de la experiencia de lo que está sucediendo en México porque uno de mis mejores amigos adquirió la membresía y va a ser uno de los primeros usuarios. Y básicamente me gustaría que pudiéramos tener una reunión en donde nos conozcamos. Por fortuna me responde. Me responde, pero no tuvimos la reunión. Me responde, me dice, hola Karen, mucho gusto, perfecto, gracias. Acabamos de abrir México, todavía Colombia no está en pipeline. Colombia fue el 4º mercado en Latinoamérica. Vuelvo contigo cuando tengamos algo mucho más organizado del timeline. Y yo, vale, perfecto. Bueno, el día del cumpleaños de mi amigo, que fue el 12 de enero del siguiente año, me llega por LinkedIn. Hola, ya estamos listos para abrir Colombia. ¿Te podrías conectar a una reunión virtual la próxima semana? Obviamente. Pasé un proceso de selección muy interesante por muchos factores, muy interesante porque en la entrevista con el que iba a ser mi jefe, yo la estaba tomando
a las 6:30 de la tarde en una sala de juntas de mi anterior oficina. La oficina estaba sola, no había nadie. Yo, pues, ¿cuál es el riesgo? Cuando de un momento a otro mi ex jefe regresa a la oficina, no sé por qué, y yo en la mitad de la entrevista y abre la sala, hola, ¿qué haces? Y yo, o sea, la persona con la que me estaba entrevistando se dio cuenta que mi cara cambió y tenía audífonos, por fortuna me dijo, alguien entró a la sala, ¿verdad? Y yo, sí, me dijo, no te preocupes, si quieres termina 5 minutos y reconectamos cuando otra vez estés en un lugar tranquila. Entonces, desde esas situaciones, pues obviamente la siguiente, yo dije, ni loca, lo voy a tomar en la oficina, no importa la hora, la tomé en un café. No, pues o sea, la conexión terrible, el internet se caía cada 2 segundos, sonaba más la máquina de café que lo que estábamos compartiendo. Después tuve la oportunidad de conocer a muchas personas en el proceso, fueron por lo menos unas 6 entrevistas. En ese momento acaba de llegar el que fue el CEO de WeWork Latam hasta el 2020, que fue una persona que me enseñó muchísimo en su manera y a su manera de ser, que era muy, muy, muy particular, tanto así que nos organizaron la entrevista, él nunca llegó a la entrevista y yo le dije a la persona que la había seteado, que era el que iba a ser mi jefe, como, oye, no llegó esta persona a la entrevista, quisieras darme su número para poder escribirle porque seguramente tiene algo más importante y pues yo quiero que sepa que estoy supremamente disponible para reagendar. Y en eso como que decidí, en vez de escribirle, lo llamé. Este señor no tenía ni idea que tenía la entrevista buqueada y yo, hola, soy tal, voy a ser la persona que va a liderar la expansión de WeWork en Bogotá y en Colombia. Teníamos un espacio hoy y quiero ponerme a tu disposición para que podamos coordinar un nuevo horario. Entonces este tipo así volaba de la cabeza de quién es esta vieja que me está llamando. Y así un montón de anécdotas con cada uno de los entrevistadores hasta que la última, muy gringa esta, porque esta era 30 minutos y era con la persona que básicamente fue de alguna manera el founding team. Claramente está Adam Newman, está Miguel McKelvin, que eran los dos founders, pero ellos no estaban solos. Y esta persona fue la tercera persona que desarrolló toda la parte de la operación y en ese momento era quien llevaba la operación a nivel mundial. Y esa fue mi última entrevista. Y recuerdo muchísimo que la sensación cuando colgué con él fue, esto va a ser mío. Y literalmente 30 minutos después me llaman de Nueva York en ese momento y me dan una de las mejores noticias de mi vida. Así que, así, te conté todo el proceso, pero la realidad es que llegué a WeWork por un member, así que es un circle bien bonito de poder reconocer. ¿Cómo se vivía ese momento? Ese fue un momento muy interesante en muchos puntos de mi carrera por cómo, con la estructura que cualquier líder hubiera tomado, en la responsabilidad de abrir una marca y de establecer una marca completamente nueva en un mercado, tenía en mente, y lo que yo ya había organizado, cómo quería que fuera mi plan, quiénes eran los stakeholders que yo quería traer. Obviamente me voy a hacer toda la parte de onboarding y entiendo mucho la expectativa de la empresa, pero yo ya venía mentalizadísima de cómo iba a ser ese plan de apertura y de expansión. Pero en un momento muy distinto, en un momento en donde todo lo que tienes establecido en un presupuesto, en toda la parte de inversión, era completamente abierta, no habían límites en muchos detalles, que eso siempre va a ser como un choque, pues porque cuando tú lideras un negocio, tú sabes que tiene que entrar, tienes que controlar lo que sale y tienes que ser muy inteligente en reinvertir lo que queda. Entonces, ese fue un proceso muy interesante, claramente de un modelo como estaba establecido en ese momento, que con la intención de hypergrowth, la inversión que se requería para hacer más de lo que se esperaba, nunca iba a ser un inconveniente. Pero también yo con mucho orgullo hoy, que pues como líder de todo Hispanoamérica, te puedo compartir que la manera en que Colombia ha tenido un performance que es completamente, claramente no es una línea perfecta, han habido muchas ups and downs, pero ha habido muchos ups and downs, pero la realidad es que ha sido muy constante en su crecimiento, que no es lo que le pasa a otros mercados. También tiene que ver con entender que si es un negocio, por más de que hayan muchísimas cosas a disposición, eres tú el que logra maximizarlas. Así que fue una época maravillosa, fue una época en donde el poder impregnar la cultura de lo que fue ese primer equipo ha sido fundamental casi 7 años después para que los equipos hayan evolucionado, pero la esencia no. Y fue una época también de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. No
no pasaban 90 días sin que estuviéramos abriendo un edificio. Yo, cuando abrimos WeWork la 93 en el 1 de octubre del 2017, ese día el que era mi jefe estaba haciendo un cambio para dejar de ser la persona que lideraba el negocio de Colombia y México y se iba a dedicar a ser el VP de expansión de toda Latinoamérica, y me da a mí el rol de llevar Colombia y México. Entonces, no solamente era lo que estaba sucediendo en Colombia, sino también era el fin de llegar a México, que llevaba operando más de un año y que necesitaba ya inmediatamente una visión completamente distinta de la operación, de los recursos, de no solamente el abramos, sino ahora tenemos un negocio, ¿qué vamos a hacer? Y por supuesto también, pues con muchos de los perks de los que tuvimos la oportunidad de vivir los primeros años de WeWork, en donde nos encontrábamos en los summer camps que fueron en Londres, en donde pudimos disfrutar de las mejores bandas, porque eso era un festival de música maravilloso para todos nosotros, en donde tuve la oportunidad también de tener diferentes encuentros con los founders, en donde hosteé a Miguel McKelvin acá en Colombia y lo llevé en Chiva, a Andrés Chía con todo el equipo de WeWork y la pasó, pues mejor dicho, como nunca. No, fue maravilloso, fue una época muy, muy, muy bonita y también fue una época de muchos aprendizajes, especialmente cuando tenías la oportunidad de conectar con ciertas personas. Yo tuve la oportunidad en el 2019, después de que se anunció por parte de Adam, cuando se creó el We Company, que había una intención de salir a IPO. Tuve la oportunidad con otros 20 general managers del mundo, encontrarnos con él y tener un encuentro muy, muy, muy importante directamente con Adam, en Estados Unidos, en la mitad del desierto de Utah, para poder conectar frente a todo lo que en su cabeza quería que se viniera una vez saliera todo lo que pues sabemos que después no sucedió. Así que años maravillosos, todos los años han sido maravillosos, cada año ha sido una empresa diferente, pero también creo que tiene que ver con la visión y aquí sí muy mía, de no querer que sea el mismo tipo de empresa, porque las condiciones externas cambian y porque la responsabilidad de adaptarnos es nuestra, no necesariamente de que te llegue algo sin preparación y después no sepas cómo manejar esa adversidad. En ese camino del líder, Karen vive un gran reto. En el primer trimestre del 2019, la intención de la salida iba a ser a cierre de Q2 o inicios de Q3. Ahí sale ahí es donde aparece, obviamente en el proceso, es donde sale toda la información y se hace pública, donde ya todo lo demás se vuelve historia, ¿no? Porque ahí es donde comienza a ser un failed process y eventualmente en ese año yo estaba en Nueva York el día en que anunciaron que Adam se iba. De hecho, me monté en un avión de Nueva York a Bogotá. Estaba viajando con la persona que llevaba en mi equipo PR y comunicaciones. Me volteé a ver y me dice, va a pasar esto, esto y esto. Acaba de decirme el equipo de comunicaciones. Nosotros vamos a estar montados en el avión por 6 horas y media, así que cuando lleguemos a Bogotá es súper importante que ya estés preparada con A, B, C y D y que podamos empezar a hacer el plan también de todo lo que se va a venir interno, porque lo más importante siempre es primero el equipo y por supuesto el resto de los stakeholders. Pero ese día que anunció, eso fue octubre del 2019, se anunció que Adam hacía un step down y que lo tomaba SoftBank y lo iba a tomar directamente Marcelo Crowley. Ese día me estaba regresando, me acuerdo perfecto, de haber trabajado con el equipo de Estados Unidos un par de días antes. Entonces pasa todo esto, que esa fue una época muy dura porque obviamente con el cambio, con la salida del founder y con el cambio de liderazgo y con el takeover del fondo, obviamente vienen un montón de ajustes, viene un montón de incertidumbre, hubo que hacer muchísimo damage control con muchos stakeholders, se empieza a parar toda la parte comercial y bueno, pues como cualquier empresa, top line, o llega el revenue, entonces empezó a poner una presión muy distinta a lo que habíamos experimentado en todos los años anteriores, que era hypergrowth y don't worry, podemos estar tanto tiempo, dediquémonos solamente a expansión. Y como lo dices, cerramos el año con ese cambio, se anuncia en febrero el que iba a ser el nuevo CEO, que fue hasta hace más o menos un año y pico. Y en marzo literalmente nos encierran y cae la pandemia.
Así que fue una época muy, muy importante para poder identificar 1 millón de factores y de también aprender que por más que estés muy bien preparado para adversidades, pues no controlas lo que pasa afuera. Y ahí comienza una época muy, muy, muy importante también de reestructuración, de repensar el negocio, de repensar las prioridades, de conexión con el equipo, de contención con todos los stakeholders y de empezar también a redefinir muchas de las maneras como podíamos o quedarnos con una visión negativa que es completamente opuesto a lo que soy yo, o realmente identificar todas las oportunidades que tenemos enfrente y cómo capitalizarlas. Y eso fue también un punto crucial para en ese momento WeWork Colombia, para poder posicionarse de manera muy, muy, muy positiva en la región y de marcar la guía, no solamente en cómo se debían hacer los procesos de manera exitosa, sino también en los resultados que después eventualmente vinieron. ¿Se acuerdan cómo empezó el episodio? Con los retos de cambio en pandemia. Pues siguiendo la historia, esta líder comienza a crecer y ya no maneja Colombia, sino Suramérica. Yo viví en Colombia empecé a trabajar en el 2021, trabajé con todo, tomé el sur, reestructuré todos los procesos, todo lo que te cuento estaba pasando en Colombia, que era mi mercado, pero eso no estaba pasando en el resto de los países de Latinoamérica, desafortunadamente. Así que ahí es donde entra todo ese expertise que construí con el equipo y me da la oportunidad de ir a liderar la región, lidero el sur. Empiezo a trabajar con situaciones y circunstancias muy, muy, muy distintas, como lo es Argentina. Empiezo a trabajar con Chile, reestructuro los 2 mercados. Hoy muy felizmente digo que literalmente el accomplishment de todos los OKRs del año pasado, Argentina fue el que tuvo el mayor porcentaje de cumplimiento. Lo mismo también reestructuró muchos detalles de lo que estaba pasando en Chile. Después tomo Centroamérica con nuestra operación en Costa Rica. Redefinimos toda la operación de Costa Rica y en cuestión de 1 año esa redefinición nos dio la oportunidad de vender nuestra participación del joint venture y vendimos a un fondo local, cosa que fue una transacción maravillosa porque fue literalmente el trabajo con propósito de darle la vuelta al país y después poder vender esa participación nuestra a alguien distinto. Y en el 2022 llegó la oportunidad de México, porque nosotros teníamos 3 segmentos: Brasil solo, México solo y el resto de los mercados. Yo lideraba el resto de los mercados, que literal lo más importante fue que eran mercados muy chicos, desatendidos, y yo lo llevé a ser 34% de la participación total de la organización. O sea, esto es un salto literalmente de 10 puntos porcentuales en share. No había pasado y no hubiera sucedido si se hubieran llevado las dinámicas anteriores. Y en el 2022 decidimos establecer Hispanoamérica, que obviamente significa una sola región con México, y me voy a vivir a México el año pasado. Yo tomé el liderazgo de México en octubre del 2022 y establecí la región desde ese momento. Y bueno, trabajando muy, muy, muy enfocada también en México. Es el mercado más grande de Latinoamérica y a nivel mundial México es el 4.º país. O sea, está Estados Unidos, está India, está Inglaterra y está México. Entonces, dedicando mucho de todos estos aprendizajes y de procesos de transformación, de también enfoque. Era un país que tenía muchas prioridades y enfoque a lo que vamos a hacer todos, mucho entendimiento son más o menos unas 250 personas solo en México, entonces también cómo organizar que cada uno de ellos tiene un impacto en el resultado colectivo claro y no ineficiencias en distintas personas estar haciendo lo mismo, reestructuraciones financieras que son fundamentales para que podamos tener un negocio a largo plazo. Y eso, por supuesto, con el trabajo también de seguir liderando los otros mercados que te comentaba, pero por supuesto con un gran equipo que he logrado estructurar, porque eso sí creo que es muy importante. Siempre soy muy clara en que lo más importante es que en todo este journey nos acompañemos del mejor talento y de equipos que van a poder llevar también adversidades o no, pero que las van a poder llevar muy en conjunto con la visión que logro compartirles. Así que en eso estamos. Un par de lecciones de liderazgo y de su visión sobre esta organización. Para mí es bien importante 2 cosas. Ayer llegué a Bogotá y ayer acompañé el All Hands de Bogotá y recalcaba esto. 1,
el mundo cambió y la manera en que prestábamos cierto valor del servicio al comienzo, cuando abrimos nuestros mercados entre el 2016, 17, 18, es muy diferente a como hoy el valor se puede apreciar por nuestros clientes, pero es muy importante para mí que todos entendamos en una dinámica de agilidad como somos un referente de Customer Centric Organization. Eso es muy, muy, muy importante. En este momento es una gran prioridad para el 2024 porque va a ser el punto de partida de restablecer unos procesos con la realidad que hemos construido hasta ahora y no de tomar decisiones basadas en algunos históricos que están muy lejos de la realidad actual que hemos construido del negocio. Entonces, todo un proceso muy asociado a cómo todos no solamente entienden ese concepto, sino además desarrollamos procesos y herramientas desde la perspectiva de ser customer centric. Eso es muy, muy, muy importante y muy prioritario en este momento porque uno de los valores más grandes que nuestros members deben recibir cuando tienen un propósito de venir a alguno de los espacios de trabajo de WeWork es conectar. Y es conectar con relaciones interpersonales, es conectar con innovación a través del face to face, y para eso es muy importante que esa evaluación, pues obviamente esté muy dada también desde la visión que tenemos internamente nosotros. Y lo segundo, todavía hacen algunas cosas falta en esa reevaluación de algunos de nuestros modelos base de negocio que deberían estar absolutamente listos en los próximos meses y que es fundamental desde una perspectiva de punto de partida, desde la base financiera del negocio y lo que va a permitir pues que obviamente hacia el futuro seamos muy distintos porque si vamos a ver lo simple de esa base financiera del negocio, cómo se estructuró con condiciones muy distintas del mundo per se en el 2016, pues no tienen mucho sentido que hoy sean la base con la que vamos a construir el futuro. Entonces, son dos prioridades muy, muy, muy importantes para replicar en todos los mercados de Hispanoamérica y para que al final lo que más me interesa es que quien gane sea nuestro equipo y nuestro cliente. K tiene muchos hacks para compartirles a la comunidad hackers del talento. Hacks para evolucionar como líderes, pero líderes transformadores de lo humano. Y nos quedamos hablando de esto porque y reconozco tanto que el ser humano en el que me he convertido ha sido gracias literalmente a todas esas interacciones y a todo, sobre todo el apoyo de mis padres. Yo soy súper soñadora, soy así, mejor dicho, la que desde chiquita quería romper con ciertos detalles y yo les decía a mis papás desde que tenía 10 años, yo me voy a ir a estudiar por fuera, yo no voy a estar acá tanto tiempo, yo quiero ir a conocer el mundo y soy gran hija afortunada de tener unos padres que siempre creyeron en mí y en mi hermana. Soy hermana mayor, mi hermana, somos solo dos mujeres, una relación muy estrecha entre nosotros cuatro, una admiración profunda por mis padres, pero mi madre juega un rol clave también en que tenga una visión de cambiar el mundo y de saber que todo construyéndolo con un propósito y con una claridad se puede hacer. Una de mis yo tengo muchas frases, me encanta tener unas frases que las tengo puestas en mi oficina porque son como ese momento de voltear a mirar y como de volver a aterrizar y una de ellas es, nada es imposible porque así crecí literalmente con unos padres que nos preguntaban qué quieren, lo que ustedes elijan, siempre es válido y nunca dejen que nadie les diga que algo es imposible. Así que mamá psicóloga, mamá que tuvo vida profesional, vida familiar, vida de esposa, vida de madre y que hoy reconozco mucho el cómo lo hacías. Y un papá que también muy, muy, muy responsable en todo ese proceso de querer ser proveedor, pero no dejar de ser muy presente. Mi papá era quien nos llevaba a mi hermana y a mí todos los sábados a las 8:30 de la mañana a nuestras clases de natación. Yo nadé desde los 4 años hasta casi cuando dije ya no más, ya no quiero, que en eso también fueron súper abiertos de no obligar, sino es tu decisión, sabes por qué lo estás tomando, qué es lo que estás buscando entonces, y con eso
me permitieron también dejar de hacerlo, pero fueron literalmente casi 10 años en donde mi papá, el fin de semana, fuera de ese horario corporativo, se dedicaba a hacer eso, a hacer ese soporte y ese padre para mi hermano y para mí. Así que soy una gran afortunada, Ricardo, de tener con las condiciones que cada ser humano, siendo padre por primera vez, tiene, me entregaron, y soy una gran afortunada hoy también de seguir teniendo una relación muy, muy cercana en donde mis padres y mi hermana son pilar fundamental en mi vida. Ganar en la adversidad no se trata para nada de evitar el fracaso, sino de aprender y ser mejor en ese momento complejo. Es un proceso de transformación donde ganar significa encontrar significado en las pruebas, avanzar con un sentido renovado de propósito y compromiso. Al final, los momentos más difíciles pueden ser nuestros maestros más poderosos, impulsándonos hacia logros y realizaciones que tal vez nunca hubiésemos considerado posibles. Cómo es importante ver la adversidad como punto de partida para pensar distinto y para lo que hablábamos de no tener miedo, de lanzarse al agua y de reacomodar sus pensamientos hacia un nuevo norte. La transacción hasta ahora más grande a nivel de metros cuadrados que se cerró en Colombia se cerró en junio del 2020, hasta ahora, ¿no? Que estamos en un punto completamente diferente ahorita y que estábamos en un punto completamente diferente en el 2017 cuando nació esta empresa acá. Así que, ¿por qué? Pues porque dentro de esa misma locura y esa misma adversidad existieron diferentes empresas que tenían una responsabilidad, que necesitaban un lugar físico de trabajo, que tenían que estar en ese lugar físico para poder prestar los servicios necesarios que en ese momento pandémico las ciudades y nosotros como sociedad requeríamos. Y uno de esos fue justamente el poder también voltear y decir, bueno, dentro de esta crisis hay alguien también que sí necesita salir, que sí necesita estar en este punto, que necesita unos detalles de seguridad absolutamente distintos de salud y que nosotros habíamos implementado como protocolos. Entonces, es dar ese twist off, porque al final no se pierde el objetivo de lo que queremos hacer y de lo que queremos construir. Dentro de todo, para mí, el poder celebrar ese momento de victoria en un momento tan crítico con el equipo era clave para poder decir, aquí estamos, nuestro valor se puede transformar, hay alguien que lo va a necesitar y la intención de entregarlo no ha sido más fuerte ahora que nunca. Entonces, como que logras... como líder tienes esa responsabilidad 360, entonces tienes que tomar todas esas prioridades y como articuladores tenemos que centrar justamente nuestras decisiones en ese bien colectivo, y el bien colectivo es el bien de quien hace parte del equipo, el bien de la organización, pues porque si bien no hay empresa, pues no vamos a poder construir hacia adelante el bien del cliente que tiene una necesidad latente, el bien de los stakeholders, en donde entre más eso pudiera llegar a suceder, pues más podríamos nosotros, por supuesto, tener recursos para cumplir con las responsabilidades contractuales que tenemos todas las empresas, etc., 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 etc. Entonces, es agilidad, y para tener esa agilidad, porque agilidad, acuérdate que no es llegar de manera más rápida, agilidad es entender cuáles son las condiciones que tenemos en el camino y cómo las aprovechamos a nuestro favor. Y en esa agilidad hubo muchas cosas también muy bonitas que empezaron a surgir. Yo también creo que por esa visión, pues porque al final esa visión de todas las cosas que sabemos que se pueden hacer, se van a lograr, pues es un enfoque. Ay, ya estoy en mi oficina de Colombia y todavía tengo mis frases y ahí está. Nada es imposible. Lo que pasa es que hay que saber que en ese proceso pues no le apuntas a todo. Tienes que tener un foco muy claro y sobre eso construyes. Así que sí, es esa agilidad también de ir incluso más rápido que a veces lo que uno anticipa de los mismos cambios. Una cosa que me parece muy interesante y tengo alta curiosidad es cómo es la mente del líder en ese momento. Es el reto más grande, por lo mismo que estábamos hablando, porque también estás lidiando tú con tu propia cabeza, ¿no? Entonces, primero ese autoconocimiento, el poder conectar y reconocer lo que también nosotros como líderes estamos viviendo y sintiendo, primero eso, porque eso va a generar una puerta, primero, de vulnerabilidad, en donde no es que porque tenga una posición o una mayor responsabilidad, yo no estoy viviendo esto de la misma manera que el resto del equipo. Entonces, y de humildad, de vulnerabilidad, de la confianza que se tiene en un equipo para poder compartir ese tipo de cosas, pero pues también en la humildad de reconocer que tampoco
no las sabemos todas. Esto también es muy importante, pues porque podemos ser unos grandes referentes como líderes, pero eso no significa que tampoco en nuestra cabeza creamos que es lo que nosotros decimos y ya está, porque es que la realidad es que en el momento en donde te pones ese techo, ahí te quedaste, eres una persona limitada, es una persona que no va a poder evolucionar, es una persona que cree que ya. Entonces, en ese desarrollo de confianza que existan esas conversaciones con esos dos valores es clave también para poder conutrirse, ¿no? Nutro con una directriz, con un enfoque, con resaltar por qué y para qué estamos haciendo esto, pero también recibo dentro de el proceso ideas, recibo puntos de vista, recibo desacuerdos para poder construir algo que tenga pues todos esos puntos en consideración. Pero claramente fue una época durísima, fue una época en donde teníamos nosotros también que tomar decisiones muy complejas, fue una época en donde tuvimos que acortar significativamente el volumen de personas y de colaboradores que constituían la organización en ese momento y tuvimos que hacer diferentes procesos de repensar cómo íbamos a redefinir roles, a redefinir responsabilidades, que estaba muy asociado con ese nuevo propósito. Y en ese camino siempre va a haber personas con las que podamos contar y construir y algunas con las que no. Y es supremamente válido entendiendo las razones por las cuales el no existen. Acompañarlos en un proceso en donde puedan estar fuera o en otro lugar mucho más alineados a sus necesidades personales. Eso está muy bien. Y también estar muy conscientes de quiénes son las personas con las que se comparte ese propósito y se construye sobre un impacto muy puntual. Porque no tiene que ser el momento exactamente igual para todos. Y esa sí es una responsabilidad del líder, identificarlo, tener esas conversaciones que son difíciles y son incómodas para los dos lados, pero que son necesarias porque tenemos que incomodarnos para poder aprovechar el cambio de la mejor manera. Tenemos que estar dispuestos a estar incómodos. No podemos estar en una tranquilidad y en una comodidad. Entonces, los primeros que tenemos que hacerlo somos nosotros los líderes y también expresar esto con nuestros equipos para que con confianza pues se puedan también llevar a cabo esas conversaciones, ¿no? Sacando un par de conclusiones de esta conversación, la pandemia ha transformado profundamente la relación entre empleados y empleadores, creando una nueva era de colaboración, de adaptabilidad. Y es que, a ti que me estás escuchando, líder de hoy, debes ser consciente de estos cambios y enfocar tu atención en lo que yo llamaría 4 pilares esenciales: la alineación estratégica con el equipo, la efectividad organizacional, la experiencia del empleado y la agilidad organizacional. En esta nueva dinámica hay que incentivar un modelo de trabajo híbrido, porque es que el talento busca flexibilidad geográfica, propósito y crecimiento. Esta transición no lo veamos como algo funcional, es una reinvención del espacio laboral, donde busquemos calidez, conexión humana, que se entrelacen con las tecnologías digitales y ahí creamos ambientes que fomentan el intercambio libre y respetuoso de ideas. En este contexto, tú, como líder, estás llamado a no ser administradores de recursos, sino arquitectos de culturas empresariales que celebren la diversidad de pensamiento y fortalezcan la comunidad. Porque es que así, la pandemia no solo ha cambiado cómo trabajamos, sino que ha enriquecido la manera en que nos conectamos y crecemos juntos, demostrando que incluso en los momentos más desafiantes podemos reinventar y prosperar. Y esto me lleva a reflexionar sobre el rol del líder al elevar el propósito del talento. Por primera vez, para mí es súper importante reconocer que esta es una empresa de gente para la gente. Así de sencillo. Nosotros no somos desarrolladores inmobiliarios, nosotros no somos constructores, nosotros no somos diseñadores, nosotros no somos simplemente un espacio físico, no somos exclusivamente real estate. Por supuesto, dentro de nuestro modelo de negocio hay muchos componentes, pero realmente lo que nos hace absolutamente diferentes es que, y más hoy después de la pandemia, te puedo asegurar esto, nosotros le ponemos propósito humano a que la gente que decide venir todos los días a algo, porque a veces la excusa es trabajar. Te cuento, ayer estaba hablando con alguien que me decía, oiga, llevaba 3 años trabajando desde mi casa, y cuando llegué a un nuevo rol, su espacio de trabajo está ubicado aquí en WeWork, en la carrera 11B en Bogotá. Me decía, yo la verdad estaba súper retado a decir, tengo que dar el ejemplo y no sé si voy a querer ir a trabajar a un lugar diferente que mi casa. Y me decía, hoy, 3 meses después,
no sé cómo pude vivir los últimos 3 años trabajando todos los días desde mi casa. Y el propósito no es todo lo maravilloso de las instalaciones. El propósito por el que esta persona va es un tema absolutamente humano. Y es porque si entra, va a conocer a la persona que todos los días lo debería recibir con una sonrisa, lo debería llamar por su nombre. Te hace sentir absolutamente diferente cuando el propósito humano acompaña tu propósito personal y el que deberías estar compartiendo también con la organización a la cual eres parte. Entonces, sin lugar a dudas, yo diría que WeWork humanizó el manejo de las relaciones en un ámbito de trabajo y en un ámbito profesional, y también rompió muchísimos esquemas del colombiano antes, que creía que tenía que ir a la oficina solamente a vivir su vida de oficina, sino también sentirse súper cómodo de poder en algún momento tomarse un café o tomarse una cerveza y saber que podía tener una vida personal mucho más allá de solamente una relación laboral con muchas personas de su equipo o con personas de otro tipo de empresas que si no hubiera sido porque convergen en WeWork no se hubieran conocido. Entonces, sí creo que tiene que ver con un factor absolutamente de relacionamiento entre seres humanos, de aprender entre seres humanos, de convivir entre seres humanos y de saber que sí es clave en cualquier tipo de relación que nosotros estemos trabajando. Un mensaje sobre experiencia. Sí, de acuerdo, pues al final la experiencia, dos momentos, ¿no? Loyalty y hablar de customer success son 3 factores. Número 1, que efectivamente en el día a día el uso del servicio sea absolutamente necesario. 2, que tengas en el servicio que adquiriste las soluciones para los problemas o que sabías que tenías o que no sabías que tenías hasta que viviste la solución y te diste cuenta. Y 3, que se vuelva absolutamente indispensable. Y creo que ahí es donde nuestra experiencia tiene que jugar siempre muy de la mano con las expectativas que tiene cualquier persona, con el producto que decide adquirir de la oferta de WeWork y con el propósito de poder conectar todos esos puntos. Entonces, la experiencia es algo que tiene que siempre identificarnos y tiene que ser muy diferente frente a cualquier otro tipo de propuesta que exista en la industria. Y a mí me encanta también saber que a raíz de y hablando muy puntualmente de Colombia, a raíz del 2017, cuando llega la marca al país, se impulsa también para que existan otro tipo de ofertas sobre la mesa. Así tiene que funcionar, no puede ser uno solo, tiene que haber un desarrollo que motive a que se pongan otro tipo de oportunidades para el cliente. Ahora, lo que sí quiero siempre tener como algo que represente muchísimo a la visión de nuestro equipo en Colombia y a cada uno de los que la componemos es que sí debemos ser diferentes y que sí debemos entregar una experiencia que tampoco sea en lo básico, que sea lo mínimo esperado y que también logre sorprender, que también no pierdas ese factor sorpresa que siempre es tan característico, ¿no?, de WeWork. ¿Cómo no aprovechar acá para conocer su visión del mundo del talento? El talento es la base de todo. Si tienes literalmente talento, no tienes absolutamente ningún tipo de barrera, así no controlemos 1.000.000 de cosas que vamos a vivir hacia adelante. Mira, para mí es súper importante varias cosas en esta respuesta. Número 1, el construir una organización diversa nace de las conversaciones y de cómo podamos asegurar dentro de los procesos que efectivamente siempre estemos en búsqueda del mejor talento, dejando al lado unconscious bias que todos traemos. Y en eso lo que te compartía hace un rato de critical thinking, de tener diferentes tipos de perspectivas, pero que todas estén unidas al mismo propósito. Esas conversaciones creo que son fundamentales. 2, para mí el equipo de talento humano es y quien debe ser justamente el que con muy buenas preguntas y cuestionamientos, especialmente a nosotros los líderes, nos traigan cosas a la mesa que no esperamos. No que simplemente sea una visión y que se lleve a cabo, sino también, ¿por qué no? Retos, preguntas retadoras. Ojo, esto nos está trayendo, entiendo tu visión en esto, pero nos está trayendo esto. Si queremos llegar a esto otro, deberíamos contemplar algún otro camino. Creo que ese trabajo constante
del equipo nosotros lo llamamos People Business Partners. Y tenemos People Business Partners en cada uno de los mercados. De hecho, eso fue algo que para mí era bien importante. Antes había un People Business Partner casi que por región. Yo quise segmentar esto para poder traer algo mucho más customizado a lo que cada uno de los mercados necesitaba, en el caso de Hispanoamérica. Y deben ser conversaciones en donde constantemente estoy esperando que People Business Partners nos estén cuestionando y estén cuestionando a mis líderes en mercado. Eso es clave. Y que siempre haya un enfoque muy puntual con el constante desarrollo del liderazgo de todas las personas que tienen en la organización la responsabilidad de tener un equipo. Siempre deben ser un foco de trabajo importantísimo y de desarrollo, porque el tener buenos líderes nos va a asegurar que la comunicación sea fluida, que el propósito sea igualmente comunicado a cada una de las personas que componen el equipo y que, por supuesto, el engagement del propósito personal esté conectado con el propósito colectivo de la organización. Y con ese trabajo también, People no puede ser el único responsable de que la gente esté feliz. People es para mí una gran guía que tiene muchísimo conocimiento técnico, que ahí es donde trae también y agrega muchísimo valor, porque no hay que reinventar la rueda. Por el contrario, hay que hacer que todos los días nos preguntemos cómo hacemos que la rueda ande más rápido. Y que a través de ese trabajo con el equipo de liderazgo constantemente tengamos un equipo engaged que no está dependiendo de una actividad de recursos humanos o de una estrategia de recursos humanos, sino que al final sea parte del ADN que todos estemos respirando. Así que es fundamental, es clave la manera en que esa relación se dé y también es el punto de partida para poder traer el talento correcto en las condiciones también que vaya viviendo cada una de las etapas de la empresa o en cada una de las empresas en donde estemos, ¿no? Para cerrar el episodio, un par de consejos. Por Dios, ¿cuál es el mejor consejo que me hayan dado? Te voy a decir algo que es muy 2024, Karen Escarpeta, porque es realmente uno de mis propósitos este año, y es que mi bienestar sea el centro de cómo estoy tomando mis decisiones. Y por eso está como bien. Ya estamos comenzando el último mes del primer Q, qué locura, así que ya no estamos en esta época de que acabamos de comenzar el año, pero creo que es un consejo muy potente para que tomemos decisiones correctas que sabemos que van a impactar positivamente a todos los que están a nuestro alrededor, pero sin olvidarnos a nosotros mismos en ese proceso. Techos de cristal están hechos para romperse, nada es imposible, día sin aprender algo nuevo es un día perdido. Ni el cielo es el límite, que es una de mis grandes favoritas, pero sí me voy a hacer muy simplificando esta respuesta, Ricardo. Creo que soy muy enfática y ojalá que todo el equipo, si alguna vez te hace esta pregunta, digan que estoy muy en eso. Foco, propósito, porque es que si no, literalmente caemos en una muy mala práctica en donde creemos que sumar por sumar es más y no, así que si tenemos el foco claro y el propósito, vamos a llegar. K tiene una energía increíble, conecta, deja muchas lecciones para navegar en aguas turbulentas. Acá vienen los tres principales. Tenemos que estar en modo adaptabilidad para navegar los retos que tenemos hoy y que vienen a futuro. 2. Busquemos generar organizaciones que tengan esos 4 pilares esenciales: alineación estratégica con el equipo, efectividad organizacional, experiencia del empleado y la agilidad organizacional. Y 3, en los momentos retadores siempre hay un camino, siempre hay una solución y nos sorprendemos de los grandes resultados que podemos generar ahí. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.